Judith Barsi, con apenas 10 años de edad y un futuro prometedor en la actuación, se suma a los niños y niñas que alguna vez soñaron con ser actor o actriz de Hollywood. Lamentablemente, no fue por su capacidad actoral o por no tener oportunidades, sino por una tragedia familiar. Estás viendo Crímenes Famosos. Yo soy Enrique Bukovic. Bienvenido. Judith Barsi era hija de Joseph Barsi y Maria Virovac, ambos inmigrantes húngaros que huyeron de la ocupación soviética en 1956. La pareja se conoció años después en un restaurante de Los Ángeles. Este restaurante era frecuentado por inmigrantes, donde María trabajaba. Joseph, antes de conocer a María, estaba casado, pero este matrimonio fracasó, marcado por la violencia y el alcoholismo de Joseph Barsi. De esta relación nacieron 2 hijos. Maria Virovac tuvo un padre agresivo, tanto físico como psicológicamente. María siempre soñó con ser actriz, pero nunca hubo espacio para esto, pues los problemas económicos siempre afectaron su vida. A finales de los años 70 se casó con Joseph Barsi. De este matrimonio nació Judith Barsi, quien fue la única hija del matrimonio. María vio un potencial artístico en su hija. Desde muy joven empezó a prepararla en clases de actuación, baile y postura. A Judith le encantaba esto, nunca fue por obligación. Cuando Judith tenía 5 años, fue descubierta por un cazatalentos en una pista de hielos. La niña llamó la atención de la gente, pues era muy comunicativa e ingeniosa. Después de esto, la carrera de Judith se disparó. Empezó a quedarse con pequeños papeles en comerciales. La niña empezó a estudiar en una escuela local. Faltaba muchas veces a clases debido a las sesiones de grabación y a sus compromisos como actriz. Con el paso del tiempo, el padre de Judith empezó a ser muy paranoico. A diferencia de Joseph, María era extrovertida y comunicativa, y fue a través de estas conversaciones con los vecinos que los problemas con su marido comenzaron a salir a la luz. Judith empezó a aparecer en muchos comerciales, muchos de ellos para marcas famosas como McDonald's. Fue entonces cuando el equipo de la miniserie Fatal Visión la descubrió, la cual la invitaría a una audición. Judith lo hizo muy bien y fue elegida para el papel de Kimberly. Cada vez se hacía más grande el éxito de Judith, algo que a su padre no le gustó. Se volvió más celoso y abusivo. Incluso amenazaba con quitarse la vida y hacer lo mismo con su familia, si alguna vez pensaban en dejarlo. El padre de Judith era alcohólico, siempre fue un problema, pero con el éxito de Judith empeoró mucho. Se vio reflejado con sus 3 detenciones por conducir alcoholizado. En 1986, María acudió a la policía para denunciar todos los abusos que estaba recibiendo. La policía desestimó el caso, pues no había pruebas para comprobar lo que decía. La madre de Judith no presentó ninguna denuncia. Tiempo después, Joseph dejó de beber, pero las amenazas y el abuso continuó. Judith vivía en un ambiente pesado, pues las discusiones y agresiones eran frecuentes. Su padre golpeaba constantemente a su madre, inclusive escondía cartas de los familiares de María para que no se comunicaran y salieran de Estados Unidos. Al principio Judith no mostraba signos de maltrato, pero a medida de que la violencia se incrementaba, empezó a ganar peso. Aunque había mejorado mucho su estilo de vida, vivía en una casa confortable y podía disfrutar de una condición de vida. Joseph, su padre, nunca estuvo satisfecho, pues su hija era quien llevaba las cuentas de la familia. Un vecino en una ocasión contó que Joseph contaba que sentía envidia de Judith porque ella mantenía a la familia, lo que él nunca logró hacer. Además, él la consideraba una niña mimada e inmadura. Dijo que ella no sabía lo duro que era tener que huir de un país en guerra. Uno de los trabajos más famosos de Judith fue el doblaje del personaje Duki para la película En busca del Valle Encantado. Los productores pensaron que su voz encajaría perfectamente en el personaje, y cuando Judith fue invitada a trabajar con ellos, respondió con un eufórico "Yep, yep, yep". Esta expresión se incorporó posteriormente al personaje y se convirtió en la marca registrada de Duki. Joseph hasta este momento solamente había agredido a María, pero comenzó a dirigir su frustración hacia Judith. A veces le tiraba del pelo y la molestaba. Todo esto porque se sentía incómodo con la atención recibida de parte de la gente. Hay que recordar que Judith tan solo tenía 10 años.
María se preocupaba por la estabilidad emocional de Judith, tratando de sacarla de su casa lo más posible, aunque solo fuera por unos momentos. Las dos iban a los parques, comían en restaurantes y solían visitar a los amigos que vivían cerca. Se esforzó para que la vida de Judith fuera lo más normal posible, a pesar de la terrible situación que se vivía en casa. Judith fue invitada a protagonizar su primera película, Tiburón, La Venganza, pero el rodaje se estaría corriendo en las Islas Bahamas. Cuando Joseph se enteró, entró a la habitación de la niña y mientras preparaba las maletas junto con su madre, las amenazó si se atrevían a huir durante las grabaciones. A finales del rodaje de la película, María ya había comprado 2 vuelos a Nueva York, en donde podría alojarse en casa de una prima y escapar del ciclo de la violencia. En la tarde del último día de rodaje, mediante una llamada telefónica, su padre las volvió a amenazar. Judith entró en pánico. María se derrumbó. Judith tenía un problema de salud. Esto retrasó su desarrollo e impidió que interpretara personajes de su edad. María comenzó un tratamiento con inyecciones hormonales bajo la supervisión de un hospital local. Empezó a rentar un departamento en Panorama City, donde pasaban la mayor parte del tiempo para escapar de los abusos. Mientras seguía con su carrera de actuación, donde cada vez iba llamando más la atención de los productores y directores de Hollywood, durante la grabación de una producción, Judith comenzaría a llorar mientras cantaba una canción. Después de esto, le contaría a su gente todo lo que estaba pasando. Le aconsejaron a su madre buscar ayuda con un psiquiatra infantil, y así lo hizo. En la primera sesión, Judith fue denunciada ante los servicios sociales por maltrato. Lo peor es que su madre, María Virovac, fue interrogada, mientras a Joseph ni siquiera lo investigaron. Su hermanastra, de 30 años, empezó a notar algo extraño en el comportamiento de Judith. Cuando le preguntó a María, le confirmó lo que se imaginaba. Les dijo que facilitaría la escapada, pero su madre tenía otro plan. Dejaría la casa tan desordenada y asquerosa que Joseph no pudiera soportar más y se fuera. A María no le parecía justo dejar todo lo que con esfuerzo había logrado ser su hija. Tiempo después, María notificó a los servicios sociales que se estaba separando de su marido. Inmediatamente dieron el caso de Judith como cerrado. Su madre habría planeado mudarse poco a poco al departamento de Panorama City, como también cobrar un poco de los cheques antes de que su esposo se diera cuenta. Esta vez sería definitivo. El 25 de julio de 1988, en la mañana, Judith fue vista en su bicicleta en la calle donde vivía y por la tarde tiene una reunión con un importante estudio, a la cual nunca asistió. Se cree que esa mañana la pareja tuvo otra pelea violenta y que Judith no quiso asistir. Lo que se sabe con seguridad es que María y Judith se pusieron la pijama y se fueron a sus camas a dormir, pero Joseph no. Los investigadores creen que su padre habría descubierto que María tenía un departamento y estaba a punto de dejarlo. En la medianoche, Joseph tomó su pistola y entró en la habitación de la pequeña Judith. Solo un disparo bastó para arrebatarle la vida. Al escuchar el disparo, María salió corriendo al pasillo para enfrentarlo, pero no pudo hacer nada. Lo obligó a arrodillarse para también recibir un disparo. Durante 2 días, Joseph vivió como si no hubiera pasado nada. El agente de Judith realizó una llamada a su casa. Joseph respondió. Al preguntar por María y Judith, Joseph contestó que habían huido para San Diego y que un coche negro la recogió. Además, que solamente estaba ahí para recoger algunas cosas y dar un último adiós. La gente no se creía la historia y repitió las llamadas durante la tarde para ver si María respondía, pero no hubo una respuesta. Una vecina que regaba el jardín oyó una explosión proveniente de la casa de los Barsi. Empezó a salir mucho humo por el techo y pronto toda la casa estaba en llamas. Los bomberos llegaron rápidamente y consiguieron contener el fuego. Poco tiempo después se encontró 3 cuerpos en la residencia. En el pasillo se encontró el cuerpo de María Virovac, que tenía 48 años. Judith, de tan solo 10 años, fue encontrada en su cama. Finalmente, Joseph Barsi, de 55 años,
fue encontrado en el garaje con una herida de bala que él mismo se realizó. El forense concluyó que todos los miembros habían fallecido antes de que el humo se extendiera, ya que no había rastros de humo en sus pulmones. Judith y María fueron enterradas en una misma tumba no identificada. La policía de Los Ángeles y los servicios de protección de menores fallaron. La familia de Judith nunca fue objeto de visitas periódicas y el padre ni siquiera fue investigado. 2 meses después de esta tragedia, a través de un reportaje con un periódico, se recaudaron fondos para que los trabajadores sociales no se vieran desbordados y se impulsó una nueva política en Los Ángeles. Antes de cerrar un caso, siempre hay que visitar a la familia. La vida de Judith nunca fue fácil. Se podría culpar o no a su madre, pero inclusive fue en repetidas ocasiones a los servicios para denunciar su caso. Pero eran otras épocas donde no pasaba nada. Después de este caso, los servicios sociales en Los Ángeles se comenzaron a tomar más en serio las denuncias. Y hasta aquí el caso de Judith Barsi. Si te ha gustado el video, ayúdame con un like y compártelo a quien crees que le pueda gustar. Suscríbete para que no te pierdas mis videos. Nos vemos en el siguiente.